y tenemos el suelo urbano con sus quebradas. Tenemos aquí más o menos en un análisis preliminar se hizo una identificación de los movimientos en masa que ocurrieron en el cerro y cómo, pues, y estos movimientos finalmente fueron los que se encauzaron. Esa fue como una identificación preliminar que se hizo tratando de establecer el área afectada en el cerro. Esta es la zona de Santa Ana y La Corona, lo que se está moviendo. Digamos que estas fueron las primeras visitas, las visitas preliminares que hicimos y donde definimos algunas perforaciones, algunos análisis. Muy importante señalar que el contrato arrancó el 26 de diciembre. El 26 de diciembre se firmó el contrato, es decir que ya llevamos un poquito más de un mes. Y ahora les voy a contar en este mes las actividades que hemos realizado. Estas fotografías que ustedes ven nos muestran, este es el sector de Santa Ana, esta es la vía que nos comunica con Medellín. Aquí está el paso de la Quebrada La Tigra. Por ejemplo, aquí podemos ver claramente cómo la vía se ha deformado, ¿cierto? O sea, este paso de la vía era un paso mucho más, aunque no era plenamente recto, era un paso mucho más suave, y esto se ha venido moviendo paulatinamente, y algunas de estas fincas, gran parte de estas fincas se han visto afectadas por el movimiento, algunas se han caído por completo. Todo esto sería más o menos lo que identificamos en campo en las visitas, todo esto sería lo que se está moviendo. Es un área muy importante. Esa fotografía que hay ahí, vamos a ver ahora más adelante, lo que empezamos a hacer desde el 26 de diciembre fueron como las labores operativas de campo. Tomamos unas fotografías aéreas. Esas fotografías se tomaron con un dron, no sé si ustedes lo vieron, un dron muy grande que había por ahí sobrevolando, que tiene un equipo un sensor llamado LIDAR. Ese LIDAR toma una topografía del terreno con una resolución de 80 centímetros, o sea, toma unas fotos muy precisas y nos levantó la topografía de todo el terreno. Tenemos gran parte del suelo urbano por donde pasan las quebradas levantadas con ese aparatico, y tenemos levantado todo el cerro y este sector de Santa Ana con un nivel de detalle. Inclusive, pues, cuando uno ya mira esto, le hace zoom a esto, le hace más detalle, puede ver las grietas que tiene el terreno a partir de ese levantamiento que se hizo. Entonces, lo que hicimos inicialmente fue como preparar todo ese material para poder que el equipo técnico tuviera cómo hacerlo. ¿Cuáles son los objetivos específicos que estamos construyendo? Estamos levantando información de tipo geológico y geomorfológico, la información del suelo. ¿Por qué es importante la información del suelo? Porque el material, precisamente, necesitamos saber qué tipo de material hay ahí, qué profundidad son los deslizamientos que se generan. Por ejemplo, en el cerro tenemos la ventaja de que en el municipio, en el año 2023, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi había hecho un levantamiento para todo el municipio a escala 1 en 5.000, para todo el suelo rural, y para el suelo urbano a escala 1 en 1.000. Entonces tenemos información muy importante de antes del evento, del 2023, y tenemos información que ya levantamos nosotros del 2024. Entonces, al comparar esa información vamos a poder saber, por ejemplo, cuánto había en una zona, cuánto era el suelo en una zona y cuánto se movió. Y entonces podemos identificar cuánto volumen realmente llegó a las quebradas y poder hacer un modelo o una estimación importante de lo que ocurrió. En el caso de Santa Ana, en el movimiento en masa, no sé si ustedes han visto que estamos unas máquinas que están perforando en algunos sectores. Hubo una máquina ya ubicada sobre la vía. Llegamos precisamente el 26 de diciembre, la fecha que arrancó el contrato. Ese mismo día arrancamos con una perforación allá arriba, junto a la vía. Ya hicimos otra perforación en las inmediaciones dentro de las instalaciones de la planta de tratamiento del municipio. Hicimos una perforación en la parte alta, en una propiedad de la parte alta, e hicimos una allí muy cerca, pues, de la salida del suelo urbano. Y estamos hoy haciendo la quinta perforación. Son 5 perforaciones que teníamos estimadas en esa zona, 5 perforaciones de 30 metros de profundidad, donde estamos instalando unos tubitos que llaman inclinómetros, unos tubos ranurados que permiten que cuando yo meto una sonda por ese tubo, él me dice cómo se está deformando el terreno. Porque, ¿qué es lo importante? Cuando yo tengo un deslizamiento, yo necesito saber a qué profundidad está el deslizamiento. Porque ustedes han escuchado las noticias que muchas veces hacen muros sin estudios y termina el muro volteado, termina porque no saben a qué profundidad está el fenómeno, y simplemente hacen un muro por hacerlo, pero se cae el muro. ¿Por qué? Porque no lo hicieron a la profundidad que se tenía que hacer.
Entonces estamos monitoreando eso, estamos identificando, estamos midiendo esos tubitos para que nos muestren a qué profundidad se está moviendo el terreno. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar que el movimiento es muy profundo. Por ejemplo, podemos decir que el movimiento, si el movimiento es de más de 15 metros, es difícil que una obra contenga toda esa masa si es a 15 metros. Si es más superficial, digamos, se le puede dar un manejo con obras, con muros, pero si es muy profundo, lo que hay que hacer es un tema de manejo general, manejo de aguas, filtros, un tema más agresivo en ese sentido. Porque 20 metros de terreno y con ese volumen, con esa área, con 17 hectáreas moviéndose, pues es difícil estabilizarlo con muros, ¿cierto? La energía, la fuerza de eso no lo para un muro. Entonces, de todo esto lo que estamos estudiando es para poder determinar cuáles son las mejores obras en términos técnicos y en términos económicos para hacer esa estabilización. En las quebradas del suelo urbano, adicionalmente, tuvimos unas comisiones de topografía levantando por toda la quebrada la topografía de las quebradas, de cómo quedaron las quebradas. Entonces ahí identificaron los bloques de roca, esas bloques grandes que quedaron dentro del cauce en algunos sectores que están haciendo que se socaven las márgenes o que la quebrada se monte algunos predios. Entonces todo eso, digamos, se está levantando porque lo que hacemos nosotros cuando tenemos toda esa información es correr unos modelos que dicen, bueno, el agua cuando empieza y encuentra esa roca se empieza a socavar o empieza a montarse en los predios. Entonces ahí tenemos que tomar medidas, ¿cierto? Entonces esas recomendaciones que vienen una vez tengamos esos modelos nos van a permitir decir, bueno, esa roca hay que quitarla, o en algunos sectores nos va a tocar colocar unos muros de contención específicos, o hay algunos sectores donde por más que hagamos muro no va a ser posible mitigar el riesgo, ¿cierto? Entonces digamos que el análisis que estamos haciendo en el suelo urbano es un análisis muy detallado que implica topografía, que implica modelos, visitas de campo, y eso nos va a permitir establecer cuál es el verdadero nivel de amenaza y finalmente cuál es el nivel de riesgo que pueden tener las viviendas. Entonces ahí se van a identificar sectores que tienen o viviendas que tienen riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. Y en el caso de las de riesgo alto identificaríamos si es mitigable o no, es decir, si funciona una obra o si la relación costo-beneficio es muy alta. Es decir, yo para qué, si tengo 3 casas o 4 casas y la obra me vale 7.000 millones de pesos, pues es más fácil reasentar las 7 casas o las 5 casas que hacer una obra de 7.000, 8.000 o 9.000 millones de pesos, ¿cierto? Entonces eso es muy importante en el planteamiento de las medidas de mitigación, que finalmente lo que vamos a hacer, determinamos si el riesgo es mitigable y al final, en estas zonas más detalladas del suelo urbano, vamos a definir el diseño de obras. Es decir, nosotros le vamos a entregar al municipio la obra diseñada con el presupuesto, de manera que el municipio simplemente, ya con ese presupuesto, pueda decir, necesitamos contratar o necesitamos gestionar primero los recursos para que se hagan estas obras y se pueda mitigar el riesgo. Nosotros tuvimos una experiencia similar con el Dagrán en Jericó. En Jericó, recuerden el evento de Jericó que hubo en el cerro, nosotros también hicimos los estudios y con los estudios el municipio salió a conseguir recursos y gran parte de esas obras ya se están ejecutando en el municipio de Jericó. En algunos casos son obras cuantiosas, depende pues de la magnitud de las obras. Allá pues teníamos el cerro con unas condiciones de inestabilidad muy marcadas, pero digamos que es algo similar, ¿cierto? Le vamos a entregar al municipio un instrumento con las obras que yo debo hacer en las quebradas urbanas son estas, en el sector de Santa Ana y La Corona son estas, y cada obra tiene un valor de tanto, y con eso logramos reducir el riesgo hasta esta condición. Pero también le vamos a decir, de todo este sector, con estas obras se mitiga este riesgo, pero estas zonas definitivamente es mejor generar algún reasentamiento de esa población porque el riesgo no se puede mitigar con obras. Listo, eso. Nosotros como universidad pues lo que tenemos que garantizarle a ustedes es una condición técnica, ¿cierto? Nosotros somos técnicos, nosotros digamos no tenemos ningún interés diferente en el territorio que finalmente se salven las vidas, se salven las propiedades y no dejar expuestas a la población. El tiempo estimado es que para mediados de mayo tengamos, digamos, todos los productos entregados al municipio, ¿cierto? Esa es más o menos la programación que se tiene con el municipio, es que a mediados de mayo tengamos ya la entrega al municipio. Y en este proceso, pues el proceso de revisión técnica de los estudios está acompañando el Dagrán a todos estos procesos de revisión de los estudios. ¿Qué tenemos nosotros como equipo de trabajo? Hay una coordinación técnica que la ejerzo yo, y tenemos un equipo que está comprometido, geotecnistas, que son los que revisan todo el tema de las perforaciones y
y nos analizan el suelo, nos establecen si efectivamente se está moviendo, qué lo está moviendo. Por ejemplo, un dato que llevamos de las perforaciones es que una de las perforaciones que hicimos allá arriba en Santa Ana, encontramos 30 metros de arcilla. Esa arcilla es muy similar a lo que pasa cuando uno viene de Fredonia en La Bonita. Cuando esa arcilla se satura, se mueve, se empieza a mover lentamente, pero cuando se seca, se expande, pues se forman grietas. Entonces las propiedades que hay encima de esa arcilla empiezan a sufrir averías, porque precisamente ese ejercicio de cambiar de volumen, de aumentar, de reducir volumen, hace que las propiedades empiecen a sufrir. Y digamos que parte de eso es también entendiendo como el proceso que ocurrió. La gran parte de estas propiedades que se afectaron, no se afectaron el día de la avenida torrencial, sino se afectaron 3 días después, que fue donde se dio el movimiento. Y eso puede explicar pues, el proceso de la arcilla que se saturó y que le salió como la humedad. Tenemos un grupo de geólogos que también revisamos esas muestras, hacemos los análisis con esas muestras, pero estamos recorriendo las quebradas, identificando cuáles son los puntos críticos, socavaciones, movimientos en masa, etc. Los hidráulicos, que son los que se encargan del tema de las quebradas, hacer los modelamientos hidráulicos en las quebradas. Tenemos unos ingenieros civiles que están recorriendo, estamos desde ayer con ellos recorriendo y tomándole fotografías a las viviendas, porque estamos haciendo un inventario de las viviendas que están cerca de las quebradas, que podrían verse comprometidas, porque estamos evaluando. Resulta que cuando hay una inundación o un proceso, está el proceso, pero también está la resistencia a la vivienda, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una construcción muy resistente a un fenómeno, pues los daños van a ser menores. Pero digamos que la mayoría de las construcciones que tenemos en nuestro país son construcciones que nosotros llamamos de mampostería no reforzada. Es decir, que están en ladrillo, pero la mayoría no tienen ni columnas ni vigas, ¿cierto? O le hacemos columnas y vigas al primer piso, pero al segundo ya no nos alcanzó la plata, ya no tenemos. Entonces pero es digamos una condición de gran parte del país, ¿cierto? Entonces lo que ellos hacen es revisar efectivamente esas construcciones, qué tipo de construcciones tenemos en el territorio, y a partir de eso, digamos, se utiliza para hacer la zonificación del riesgo. ¿Cuáles de las viviendas se van a ver más afectadas en caso de un evento? Hay eventos como las avenidas torrenciales que ante cualquier tipo de construcción se van a ver afectadas, porque la energía de la avenida torrencial es muy alta. Pero obviamente si tengo una de madera, pues se la va a llevar más fácil que si tengo una construcción reforzada. Sin embargo, digamos que las afectaciones en ambos casos serían considerables. Bueno, como les decía, esta exploración geotécnica son las perforaciones que estamos haciendo. Se hizo topografía y se hizo el levantamiento con dron. ¿Cómo hacemos este tipo de trabajos? Primero, se define una metodología que es con la que hemos venido trabajando gran parte de los estudios que hemos hecho desde la universidad. Revisamos información secundaria, hay información de estudios geotécnicos, información del comportamiento de esas arcillas en otras partes. Hemos venido recogiendo mucha información que existe, información del día del evento. Hay fotografías, imágenes, hay informes de Corantioquia, informes del DAGRAN sobre lo que ocurrió ese día, para poder primero representar cuál fue el evento que ocurrió y finalmente cuáles son las áreas afectadas. Con las fotografías que toma el dron y con imágenes satelitales que tenemos de la zona, inventaríamos todos los deslizamientos y nos damos cuenta de cómo están realmente esas ocupaciones. Es muy importante resaltar que también, por ejemplo, en el área del cerro, no todo el cerro está en plantaciones o en bosques, ¿cierto? Hay partes que están en ganadería, pero también podemos ver que gran parte de los movimientos ocurrieron en zonas que tenían vegetación. Es porque cuando yo tengo mucha pendiente, cuando yo tengo mucha pendiente, digamos que en esa pendiente crece vegetación, yo no tengo mucho suelo, pero en el poco suelo que tengo, pues la vegetación se arraiga y cuando se da el movimiento, pues se generan esas superficies que comprometen también la vegetación y esa porción del suelo. Entonces digamos que todos esos análisis se hacen preliminarmente. El trabajo de campo comprende las perforaciones, comprende el ejercicio que hacen los geólogos por la quebrada, la topografía, y en las 5 perforaciones que estamos haciendo instalamos los aparaticos que les dije. Hay 3 aparaticos que nos miden la deformación del terreno y hay 2 que nos están midiendo cuánta agua tiene la perforación, cuánta agua tiene el terreno, porque queremos establecer la relación del movimiento con la presencia de agua, para saber entonces cómo podemos controlar esa agua que está en el suelo. Entonces,
Ya tenemos instalados, de estas 5 instrumentos, ya tenemos instalados 4 y estamos haciendo la última perforación ya allí en la parte baja, muy cerca a la planta de tratamiento. Y finalmente, pues, vamos a establecer cuál es la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, y vamos a definir las obras de mitigación y qué es mitigable y qué no es mitigable. Entonces, digamos que en este tiempo que llevamos, ya hemos empezado pues, a hacer labores de reconocimiento de campo. Seguimos en esas labores de campo, identificando dónde ocurrió el evento, qué áreas ha afectado, cuáles áreas potenciales puede afectar. Por ejemplo, hemos encontrado zonas que ocurrió el evento, pero de la geología hay evidencias que hay zonas vecinas que las afectó un evento mayor. Es decir, el evento que ocurrió en junio del año pasado no fue el evento más grande que se ha registrado. Se han registrado eventos de mucha mayor magnitud. Entonces, eso es lo que hace el trabajo en campo, ¿cierto? Identificar realmente el evento que ocurrió, pero si hay posibilidades de que ocurra un evento mayor o el mismo. Y lo que hemos encontrado en campo, en algunas quebradas, es que los eventos que están registrados en el terreno han sido incluso de mayor magnitud. Lo que pasa es que eso ocurre, digamos, en tiempos geológicos. ¿Qué quiere decir eso? Una avenida torrencial, ¿a quién le había tocado una avenida torrencial aquí en el municipio? A nadie, ¿cierto? Los fenómenos que tienen mucha intensidad no son tan recurrentes. Es como los sismos. Cuando yo tengo los sismos, usted no ha escuchado, uno no escucha que ocurran sismos tipo 9 grados todos los meses, porque no son muy frecuentes. Los eventos de mucha intensidad son menos frecuentes. Son más frecuentes los eventos pequeños. Eso mismo ocurre con las avenidas torrenciales. Las avenidas torrenciales tienen periodos de recurrencia muy espaciados. Pero ¿qué pasa en el caso de Venecia? Como tenemos gran cantidad de movimientos, digamos que el cerro quedó con esas heridas todavía con volúmenes de material que están ahí todavía disponibles, entonces ante otras lluvias pues se nos pueden mover esos volúmenes. Entonces los tiempos que antes eran muy espaciados se nos pueden convertir en tiempos más cortos, ¿cierto? Pero en términos generales, esos eventos que nosotros decimos, no, es que aquí yo nunca había visto un evento de esos, o muchas veces cuando vamos a campo las personas nos dicen, no, aquí nunca pasa nada, yo llevo aquí viviendo 50 años, es que estos eventos ocurren con recurrencias de 200, de 100, de 200 años. Pero cuando ocurren, tienen intensidades muy fuertes. Pero ¿cuál es el problema y cuál es el mensaje? Que tenemos el cerro descubierto, ¿cierto? Que gran parte de los sedimentos del evento que ocurrió quedaron en las quebradas y están ahí disponibles para otro evento. Entonces tenemos que estudiar muy juiciosamente, analizar muy juiciosamente y establecer realmente cuáles son los niveles de riesgo que van a estar presentes en el momento en que ocurra un evento. Entonces el trabajo de campo, nosotros vamos a estarles pidiendo, yo acompañé ayer a los geólogos en la parte urbana pidiéndoles a algunos de ustedes acceso a la quebrada, porque la quebrada a veces no se ve bien, sino entrando por las propiedades. Hemos estado pidiendo permiso para acceder a las propiedades, para poder ver las quebradas y poder ver las afectaciones. Entonces estamos en ese proceso, tanto en suelo urbano como rural. Por ejemplo, esto ocurrió ahí en el evento de Santa Ana y la Corona. Cuando nosotros miramos esto en diciembre, había una grieta. No, la primera visita que hicimos fue en octubre, había una grieta, ¿cierto? Miren cómo ya está el terreno, ya se está moviendo, entonces ya hay muchas grietas, ¿cierto? Miren estas fotos de las propiedades totalmente afectadas, algunas afectadas por el tema de avenida torrencial. Entonces lo que estamos haciendo con el equipo es identificando todos esos problemas para poder tener un diagnóstico preciso y poder tener también soluciones precisas, acordes con la problemática. La topografía de detalle, se levantaron, esto que está en azulito como más, es el levantamiento que se hizo en detalle, todo se levantó con el dron, ¿cierto? Pero el dron no puede tomarnos imágenes de los pasos de las quebradas por debajo de los puentes, no puede tomarnos. Entonces, este levantamiento topográfico sí se hizo en todo el canal para tener el detalle, para poder tener el detalle de las rocas, para poder tener el detalle de la forma del canal. Y ya con la topografía de dron, pues se hace un modelo, digamos, más continuo. Pues cuando uno hace la topografía, la topografía se circunscribe a la quebrada. Con el dron
pegamos las dos topografías y entonces ahí nos muestra qué pasa donde se tapone aquí. Entonces se muestra cómo se puede mover el agua por el resto del terreno. Entonces por eso hacemos dos topografías, una muy detallada de la quebrada y una muy detallada pero con un dron, con esa tecnología LIDAR. No sé si ustedes los vieron por ahí metidos en las quebradas, a los topógrafos que estuvieron en la primera semana de enero, estuvieron midiendo las. Y el levantamiento de dron, se hizo el levantamiento del cerro para identificar precisamente todos esos deslizamientos, para poder calcular los volúmenes que se movieron y poder modelar la situación que tuvimos. Entonces se levantó el suelo urbano, gran porción del suelo urbano, se levantó el cerro y su área como de influencia, y con ello pues estamos haciendo como los análisis y los modelos respectivos. Estas son las perforaciones que venimos haciendo. Ya ejecutamos estas perforaciones. Esta es la planta de tratamiento, esta es la que está ahí junto a la vía a Medellín, ahí en el puente sobre la Tigra, y estamos hoy haciendo esta perforación. Estamos comenzando, ya las otras 4 ya están terminadas. Vamos a estar haciendo unas perforaciones también donde estamos definiendo las obras o los muros dentro del suelo urbano. Vamos a hacer unas perforaciones también ahí para poder diseñar la obra, ¿cierto? Pues como tenemos que saber qué hay debajo del muro para poder saber cómo lo vamos a apoyar, entonces vamos a estar les pidiendo muy seguramente permiso a algunos que vivan junto a la quebrada para que nos dejen acceder el equipo para hacer la perforación, para poder diseñar esas obras de mitigación. Entonces, digamos que estas son las obras, esas son las perforaciones en función del estudio de esa zona de Santa Ana y La Corona. Y aquí están, en el tubo que quedó instalado, ahí estamos midiendo, cada semana estamos midiendo la deformación del terreno. Entonces, como se entierra un tubo y tiene unas ranuras, el aparatico lo que hace es que se entra por ahí y él tiene una capacidad de medir deformaciones de milímetros. Entonces te dice, el tubo está deformado tantos milímetros en tal dirección. Entonces con eso nos permite a nosotros saber finalmente cuál es la profundidad del movimiento. Entonces eso, digamos, lo vamos a monitorear. Están planteados hacer como alrededor de 6 monitoreos para identificar cuál es la tendencia de movimiento. Eso se podría seguir monitoreando en el tiempo, porque él queda instalado con llave y todo. Se puede seguir monitoreando en el tiempo, pero con eso vamos a poder diseñar la solución. Entonces cuando identifiquemos y nos diga, eso se está moviendo a 10 metros, pues ya con eso generamos una solución para un movimiento de 10 metros. Si está moviendo a 20 metros, pues diseñamos una solución para un movimiento de 20 metros. Pues, entre tanto no tengamos como esos datos, pues digamos estamos modelando, tenemos que esperarlos para modelar con esa situación. Entonces aquí están midiendo con la sonda y aquí son las perforaciones que hemos venido realizando. Entonces, ¿cuáles son esos resultados? Como lo hemos venido diciendo, en la zona del cerro vamos a hacer una zonificación de esas zonas de amenaza y su área de influencia, incluyendo eso que llamamos la distancia de viaje, cuando llega un deslizamiento, hasta dónde puede viajar ese deslizamiento, ¿cierto? Porque muchas veces decimos, no, es que yo no estoy en el cerro, pero estoy en la base del cerro donde el deslizamiento puede llegar, ¿cierto? Por la pendiente puede llegar hasta allá. Entonces, digamos que en esa parte del suelo rural vamos a identificar esa zonificación de amenaza y vamos a decir cuáles áreas se pueden ocupar y cuáles áreas no se pueden ocupar, y cuáles áreas de las que están ocupadas tienen algún nivel de riesgo, porque ahí puede caer un movimiento en masa del cerro. Y en el suelo urbano y en el cerro de Santa Ana, pues vamos a identificar la amenaza por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales. Vamos a evaluar la vulnerabilidad de las construcciones, de acuerdo a ese sistema constructivo vamos a decir, estas viviendas están construidas de esta manera, y cuando mezclamos la amenaza y la vulnerabilidad, vamos a poder decir, en caso de que ocurra un evento, estas viviendas están en riesgo, en un nivel de riesgo alto, medio o bajo. Y finalmente, ¿cuáles de esas de riesgo alto son mitigables o no son mitigables de acuerdo a la magnitud de la obra? Y cuando sea mitigable, vamos a diseñar las obras de mitigación. Eso es básicamente lo que comprende el estudio. Como les decía, llevamos un mes larguito de la ejecución de actividades, pero ya hemos avanzado, digamos, de manera significativa en la topografía, en las imágenes aéreas. Llevamos ya 4 de las 5 perforaciones del modelo de Santa Ana y la Corona. Entonces ya estamos en los recorridos de vulnerabilidad. Entonces ya hemos avanzado en este mes, digamos que de manera significativa, en la obtención de esos materiales que necesitamos para poder
hacer los modelos y poder definir ese nivel de riesgo. Entonces, yo sé que hay muchas inquietudes, estamos dispuestos acá precisamente hoy. La idea de hoy era presentar para que ustedes supieran que estamos en el terreno, que los que ven ahí haciendo el trabajo, pues estamos en función de definir esos niveles de riesgo, y la idea es que sigamos y procedamos con esas preguntas para seguir con los estudios, ¿cierto? Y que todos al final pues tengamos esa información. Bueno, primero que todo, buenos días. Quisiera preguntar más o menos en cuánto tiempo ustedes tienen respuesta a eso. ¿Un límite de tiempo? Sí, mediados de mayo, está prácticamente a mediados. Porque pues hay que tener en cuenta que muchas personas estamos pagando arriendo, están pagando arriendo, y pues hay que ser conscientes que la capacidad que dan del arriendo no es competente para lo que uno paga. Porque por lo menos el Estado o la alcaldía está dando un presupuesto de 350.000 pesos mensuales, en los cuales un arriendo está costando 700.000 pesos fuera de servicios. Entonces aquí se está haciendo un desgaste económico en las personas, y pues yo tengo conocimiento de que a veces las viviendas, si tienen que ser desplazados, se van a demorar muchísimo tiempo. Y yo sé que muchísimas personas, lamentablemente, debido a este percance, muchas han decidido volver a sus viviendas porque no tenemos la capacidad económica, no tienen la capacidad económica para pagar una renta. Entonces sería como, yo sé que es algo que es muy complicado de resolver, ¿cierto? Sabemos que el movimiento de tierra pues es algo muy interno por tiempos que se realizan, pero sí sería como bueno, porque hay muchas personas que ya quieren volver a sus viviendas porque no dan la capacidad económica, y por lo menos 3 meses que usted le da, que son $1.150.000, y yo estoy pagando un arriendo de 750, no me da, y pues mi capacidad económica tampoco puede dar para eso. Entonces sería como el poderle decir a estas personas si es habitable su vivienda, pueden trasladarse, que eso yo sé que muchos estamos acá precisamente para saber eso, si podemos volver a las viviendas, para saber si podemos estar allí. Sabemos que el riesgo lo vamos a correr, estemos aquí en el pueblo, siempre se corre un riesgo, ¿cierto? Porque viniendo de allá, pues hasta el mismo pueblo tiene su riesgo. Entonces yo quisiera yo sé que muchos pues tienen esa misma inquietud de saber si de pronto estas personas, porque ya hemos tenido esta clase de reuniones, y pues sí nos gustaría saber, porque ya llevamos aproximadamente 8 meses en esa misma situación. Sí, o sea, uno de los resultados evidentemente es ese. O sea, nosotros vamos a decirle a la gente, estas viviendas quedaron en riesgo no mitigable, y como están en riesgo no mitigable, no podrían ocuparse, porque están en un riesgo inminente de que ocurra el evento, ¿cierto? Y por lo menos, pues no sé si acá el municipio tenga, digamos, viviendas que hayan dado del Estado en algún tiempo, que estén desocupadas y de pronto las pueda facilitar. Ah, bueno, es así. Que no tienen su capacidad económica para... Listo, muy buenos días. Esa pregunta te la respondo yo. Después de la avenida torrencial de aquel 25 de junio, donde se declaró la calamidad pública, ¿cierto? Nosotros entramos hay 2 etapas. Una que fue la etapa de la atención, que duró varios días, incluso hasta meses, y ya viene la etapa de la recuperación, ¿cierto? ¿Qué pasa en la etapa de la atención? Cuando hay un desastre, cuando hay, digamos, cualquier tipo de evento, ya sea sismo, avenida torrencial, inundaciones, ¿cierto? Nosotros entramos a hacer un censo de la población afectada, cuántos quedaron sin viviendas, cuántas personas quedaron con una vivienda parcialmente destruida y cuántas viviendas quedaron afectadas. Nosotros tenemos que levantar ese censo porque nosotros como municipio también nos apoyamos con el departamento y nos apoyamos con la nación por el tema de los recursos económicos, declarando que el municipio somos un municipio que somos de categoría número 6. Nosotros en el momento tenemos registrado 99 familias que son damnificadas. Son 99 familias que a las 83 familias se le ha dado subsidio de arrendamiento, o sea que se le consignaron 3 meses adelantado por un valor de 1.050.000 pesos. O sea, yo les estoy explicando como todo el proceso para enseguida pues como darte ya respuesta final en qué es lo que vamos. Entonces, a estas 83 familias
se les consignó los 3 meses de arrendo, que fue 1.050.000 pesos, ¿cierto? El DAGRAN nos destinó unos recursos, estamos hablando que el DAGRAN nos ayudó con 200.000 pesos de arrendo, pero la administración municipal nos ayudó y nosotros realizamos la gestión y se adherió a ese recurso 150.000 pesos más para que quedaran un valor de 350.000 pesos, que fue mensualmente lo que se les consignó para un valor de 3 meses de 1.050.000. Solamente se le ha consignado 83 familias. ¿Qué pasa a las demás familias que no quisieron incluirse en este recurso? O sea, no quisieron recibir el subsidio de arrendamiento. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros como administración municipal le hacemos llegar unas actas, conversamos con las familias y le hacemos firmar un acta porque no quiere pues como recibir este recurso que está dando tanto el departamento y que está dando la administración municipal, que fue la que realizó la gestión. Ya nosotros tenemos un censo de la población y ya digamos días antes y el año pasado finalizando diciembre, entre el mes de noviembre, que la señora nos dice que ya hemos tenido excepciones, nosotros con Viva, con la Secretaría Conviva de la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal, ya nosotros estamos adelantando el tema de las viviendas, es decir, que los damnificados van a tener la vivienda nueva, ¿cierto? Los damnificados, estamos hablando de las viviendas que fueron totalmente destruidas y que son viviendas que no se pueden volver a habitar. Nosotros ya tenemos los lotes, lo que pasa es que esos lotes deben de entrar a unos estudios, la dinámica del municipio cambió, todo debe de tener un estudio de suelo, todo que me corrijan los profesionales que están aprovechando la Universidad AFIT y el DAGRAN que están acá. Nosotros no podemos correr el riesgo de construir en un lote sin tener los estudios correspondientes, ¿cierto? Entonces nosotros ya entramos al tema de los estudios, que eso ya también está en ejecución y en proyecto, y entramos en qué vamos a hacer con estas familias. No sé si ustedes recuerdan que en el año 2021 en el Narciso hubo un evento que fue un movimiento en masa, que hubieron 2 decesos y 4 familias damnificadas, ¿cierto? Nosotros como administración accedimos a revivir ese evento también, porque allá tenemos 4 familias damnificadas, las cuales en ese tiempo no dieron ni un subsidio de arrendamiento, al momento no tienen una vivienda nueva, pero nosotros lo adherimos, digamos, a este proyecto para que estas 4 familias tengan también su vivienda nueva. ¿Qué pasa? Que esto es un paso a paso, es como les explicaba yo ayer en el Rincón, en la vereda del Rincón, que se hizo esa misma socialización con el tema de los tanques de agua. Los tanques de agua, gracias a Dios, no se afectaron, pero el predio como tal, el lote, sí hubo un movimiento, que hubo unas agrietaciones, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que nosotros estamos en proyecto de que estos tanques hay que pasarlos, sino que ya tenemos el proyecto avanzado, ya que lo hemos divulgado por todas las redes sociales, pero esto es un paso a paso, ¿cierto? Ya nosotros lo que estamos es en la etapa de la recuperación. ¿Cuál es la etapa de la recuperación? Que ya estamos mirando todos estos proyectos, estamos hablando de vivienda nueva, estamos hablando de estudios técnicos de las obras hidráulicas y demás estudios que nos van a ayudar, es decir, cómo debo de construir, en dónde, si es apto o no es apto. Y aprovechando este momentico, aprovecho, por ejemplo, muchas personas que están acá me preguntan, Leonardo, ¿y ustedes por qué no han construido los muros de contención que se cayeron o que colisionaron? ¿Qué pasa? Que es que son esos estudios los que nos dicen cómo van a ser esos muros de contención. Si es gavión, muro, qué debemos de hacer para estos disipadores de energía, ¿cierto? Entonces ya todo debe tener un estudio. Nosotros no estamos emitiendo para la parte alta certificados de alto riesgo, porque eso no lo podemos decir todavía. Nosotros como administración emitir en este momento un certificado de que si usted está en riesgo o no está en riesgo, es nosotros jugar jurídicamente. ¿Por qué? Porque si el estudio ahí sale que ustedes no están en riesgo y yo te dije que si estaba en alto riesgo, o te dije que si te dije que no estaba en alto riesgo y te pasa algo, que jurídicamente ustedes y la administración y la alcaldía puede ser demandado por algún usuario por lo mismo, porque jugamos es con estos estudios. O sea, prácticamente esta es la planificación de toda la afectación que hubo en el municipio de Venecia, aclarando como este tema, que el tema de las margaritas, nosotros
hicimos un plan de reforestación con el tema de las margaritas, que yo sé que me lo iban a preguntar ahora, pero me adelanté. En las margaritas, esa pregunta nos la hicieron ayer, sembramos en ese plan de reforestación más de 2.000 árboles. Allá hubieron agrietaciones, allá con el propietario de ADIA se hizo un plan de protección de rondas de coronación por esas grietas que tuvo el tema de las margaritas, que también se realizó. Entonces, se sembraron más de 2.000 árboles en este plan de reforestación, pero también se le dio, digamos, manejo a todo este tema de rondas de coronación, que el DAGRAN también visitó allá. Entonces, son varias medidas de mitigación que nosotros hemos venido avanzando, tanto en las fuentes hídricas como en las partes altas, pero hay cosas que sí tiene paso a paso, nosotros estamos avanzando y que con la ayuda de Dios comencemos a construir estas viviendas en estos lotes, tanto para los damnificados como también teniendo en cuenta los damnificados del año 2021, que por ellos no hemos encontrado, digamos, ningún tipo de registro de que se les haya dado, digamos, un subsidio, y que la idea es que ellos también fueron afectados de un evento anterior, que tengan derecho a estos planes que estamos realizando bajo la administración municipal y con apoyo del departamento. Era eso, de pronto sí le quedó. Tengo otra que creo que la recordé en este momento. Sí. Tengo conocimiento que EPM está cobrando servicio de luz en ciertas propiedades que realmente las personas no están, como es el caso, si me permiten ustedes, los Fernández, que ellos no están en este momento viviendo ahí y recibos están llegando. Entonces a mí me parece, no sé si la alcaldía debe una certificación de que no están viviendo ahí. Listo. Les voy a explicar el proceso que ya se ha hecho con muchos propietarios. Deben de acercarse a la Secretaría de Planeación, ¿cierto? Cuando se acercan a la Secretaría de Planeación con vivienda, en este momento la coordinadora de vivienda se llama María Alejandra, ya nos está ayudando con ese tema de la suspensión de energía. Pero ¿qué le está pidiendo EPM? Un certificado de damnificado o un certificado de afectado. Ese certificado me lo piden a mí, yo se los emito, ¿cierto? Y con ese certificado ustedes pueden realizar el tema de la suspensión, como el tema ya sea de energía, agua, un ejemplo, ¿cierto? Como parabólica y demás, pero deben de acercarse a la Secretaría de Planeación para poder realizar esta novedad, como lo han hecho demás propietarios. Si hago la corrección, hay predios que sufrieron afectación por la avenida torrencial, ¿cierto? Estos predios nos han venido a solicitar que le reactiven la energía, y entonces EPM llega y les dice: emítale en el certificado de que usted no está en riesgo, perdón. Esos certificados, tengo 4 personas con ese problema y ese certificado no lo podemos emitir. Como les digo, ¿por qué? Porque fueron predios que fueron afectados por una avenida torrencial, ya hay una mancha, por ahí pasó la avenida torrencial, entonces si yo les emito ese certificado de avenida torrencial, llega y les pasa algo, pero entonces ahí sí me sale el propietario: pero es que usted me dio el certificado de que yo no estaba en riesgo, yo no les puedo, ni la administración les puede colaborar con ese certificado, porque es un tema legal y es un tema de responsabilidad. ¿A qué estamos sujetos? A estos estudios. Estamos sujetos de que estos estudios son en donde hubieron las afectaciones, como lo designó pues el DAGRAN, el tema contratual, y el tema del objeto, es que esos estudios nos van a decir cómo vamos a funcionar y cómo vamos a emitir estos certificados. Puede que a futuro ya no se pueda emitir, digamos que usted no pueda volver a habitar, pueda que sí pueda volver a habitar, ¿cierto? Pero ya es responsabilidad de la persona que si va a volver a habitar cuando se declare una zona de alto riesgo, nosotros le hacemos, porque ya entran como un plan de reasentamiento, ¿cierto? Nosotros ya la administración, cuando sepamos cómo funcionan estos resultados de estos estudios, ya nosotros debemos de coger, bueno, esta persona está en alto riesgo, esta persona no, y ya entramos a jugar con un plan de reasentamiento. Hay personas que no quieren aceptar. Entonces a nosotros nos queda muy difícil entrar a una polémica, porque tampoco la idea es esa, entrar a una polémica con el propietario, ¿cierto? A decir: no, es que yo no quiero evacuar ni me quiero ir de acá. Ya es responsabilidad de cada persona, ¿cierto? Explicándole todas las medidas si va a seguir pues en la zona. Pero nosotros jugamos es con esto, con el tema del plan de vivienda, que es lo que más en este momento queremos escuchar, es que ya estamos en ejecución. Incluso el exalcalde, que fue el doctor Fernet, y la alcaldesa que está en este momento, Natalia Orozco, han estado
en reuniones en la gobernación de Antioquia para poder ejecutar todos estos proyectos de vivienda que en este momento es prioridad los damnificados y las personas afectadas de aquella avenida torrencial del 2025. ¿Qué les pedimos? Paciencia, porque ya todo esto es un proceso de que yo no puedo ingresar así de una a construir un edificio de 5 o 6 pisos, sino que eso ya tiene que tener un recorrido y tiene que tener un protocolo para poder, si pronto a futuro pasa algo, nosotros debemos de tener todos los estudios correspondientes. Sí te respondí, pues yo quise explicar como todo el proceso para que de pronto... No, tranquila, para eso estamos. ¿Por cuánto tiempo la gobernación, la alcaldía van a estar aportando el aporte económico que están haciendo? Listo. Por ley, por decreto, cuando pasa un desastre, a los damnificados inicialmente se les ayuda por 3 meses. Por ley. Nosotros vamos a ayudar por más. Es decir, la idea de casi 9 meses a 1 año. Porque entendemos que, obviamente, cuando uno es damnificado, pues juegan muchas cosas. Entonces nosotros estamos la gestión para que se otorgue, porque se va a otorgar otro subsidio de arrendamiento, ¿cierto? Entonces esa es la idea. Entonces por ley son 3 meses iniciales, pero la idea es que se va a seguir, ¿cierto?, a otro tiempo, mientras que nosotros que estamos en este proyecto de vivienda, ¿cierto?, saquemos las primeras viviendas que, como les digo, que con la ayuda de la alcaldesa Natalia Orozco nosotros estamos avanzando, y hasta la semana pasada, viernes, han estado en la gobernación de Antioquia adelantando todo este proyecto de vivienda nueva para el tema de los damnificados, tanto los damnificados del 2024 como también una afectación que hubo en el año 2021, que los que hubieron en el año 2021 no recibieron absolutamente nada, que cuando entramos a revisar los registros no estaban inscritos tampoco a una RUD, que es el Registro Único de Damnificados, que es donde uno empieza a pedir todas estas ayudas. Venga, que es que yo soy damnificado. Entonces nosotros como administración estamos tratando de que todas las personas damnificadas tengan esta vivienda nueva. Pregunta. Respecto al arrendo, quiero saber, a una familia se les pagaron cierta totalidad del arriendo, casi todo, de 600.000 pesos. Fueron como hasta finales, creo que diciembre pagaron, porque aún no iría nosotros. Listo, yo voy a preguntar en Hacienda. Lo que pasa es que el tema de subsidio de arrendamiento por un tema legal lo maneja Hacienda y lo manejan varias secretarías. Es decir, les voy a hablar pues por encima. Hay personas que no cumplieron con la papelería, porque a nosotros la gobernación, quienes fueron los que nos suministraron inicialmente recursos y que con la administración se les completó, nos piden una documentación, nos piden como 4 documentos muy básicos, que es contrato, certificación bancaria del afectado. Si de pronto el afectado por alguna movilidad física no se puede desplazar o tiene alguna discapacidad, el que tiene la afectación debe darle un poder a aquella persona, ¿cierto? La cédula y la cuenta de cobro. ¿Qué pasa si no cumplimos?
Pero entonces esa parte cobrando el impuesto predial y nosotros estamos desde el mes de junio sin ello, ¿cierto? Listo. Los cuales, pues, yo digo que Catastro debería tener ese conocimiento porque muchos de ustedes fueron y tomaron fotos en las viviendas que están agrediadas, pero según ellos tienen que no tener el techo puesto. Entonces, Listo. que le quita el techo, la casa está vuelta a nada, agrediada por todos lados. Si le quito el techo, peor la cosa. Listo. No, antes ahorita yo hablo con la Secretaría de Hacienda. Listo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es de que los lotes, las viviendas que fueron destruidas, que en este momento les quedó el muro levantado, que están totalmente desagreteadas, nosotros estamos adelantando los procesos administrativos porque son viviendas que se deben de demoler, ¿cierto? Obviamente nosotros le vamos a dar a conocimiento al propietario, no es tan olímpico de que yo voy a llegar con una máquina y les voy a tumbar, no, eso es un proceso que se hace con los propietarios como tal, pero ahorita me llevo la... Claro que sí. A mí me parece que eso es inconsciente que se deba de... Listo. Una propiedad que está en ese momento. Claro que sí, mi señor. Ahora sí. ¿Quién, Luisa? Él. Mi nombre es Daniel Acosta. Vengo haciendo seguimiento a todo el territorio de la parte alta del municipio. Pero, no entiendo una cosa, ¿por qué razón después de este evento se sigue permitiendo la popularización en la parte alta del municipio, sobre todo aquí desde la parte alta del Obrero hasta el Rincón? Porque, pues a ver, yo que conozco mi tierra, porque la camino por todos lados, tengo clarísimo que de acá de Santana, del barrio Obrero hacia arriba, las tierras están corriendo, se han estado corriendo por mucho tiempo, pero siguen permitiendo el ganado en esas tierras. Por ejemplo, la carreterita que viene aquí de la Virgen de Santana a Los Tanques, eso fue un error que yo, conociendo el terreno que está moviendo, cuando dijeron que iban a hacer esa placa huella o carretera, dije, eso es botar la plata, porque eso no dura. Exactamente está pasando ahí. Ahora, una de las cosas que más me preocupa a mí de la potrerización es de aquí de la Virgen de Santana hacia arriba y en la parte baja también enseguida de Los Tanques y sobre todo de acá de la Marranera hasta el pie de Cerro Bravo, es que esa tierra está corriendo y es a marchas bestiales. Yo estoy observando constantemente eso. Entonces mi pregunta es, ¿qué estamos esperando para hacer algo o al menos prevenirnos a nosotros de que pase nuevamente algo, inclusive peor de lo que sucedió ahora? Porque si se junta la Santa Bárbara con la Tigra, más de medio Venecia se va. Porque yo he visto que de aquí de la Virgen de Santana hacia abajo, hacia Los Tanques, por debajo de la placa huella está corriendo agua y eso está zanjando el potrero y moviéndose hacia la quebrada. Entonces, ¿eso qué posible solución tiene a largo plazo? Y la advertencia para nosotros, cómo correr en caso dado, porque de allá hacia acá no hay forma de que nos enteremos de que eso se vino encima, tapó la Santa Bárbara y pasó a la Tigra. ¿Qué va a pasar ahí? Pues yo vivo, digamos, aquí en el Obrero, y ahora cuando la situación es esta, agua y lodo por el frente de mi casa y por detrás de mi casa. Entonces yo me digo, si esa situación se presenta otra vez, así sea más mínima, y arrastre o se junten las dos quebradas, ¿dónde vamos a quedar? Listo. Lo que pasa, ahí hay un tema. Yo no puedo llegar donde un propietario, sáqueme todo su ganado ya de acá, ¿cierto? Porque, como le digo, la dinámica del municipio cambió en su totalidad en todas las zonas afectadas. ¿Qué es lo único que no se movió? La parte de abajo, pero la parte de encima tuvimos muchas afectaciones. Eso lo soluciona son los estudios. Todo debe de tener un estudio. Nosotros como estamos adelantando, o sea, no es que me estoy sujetando también con los estudios del DAGRAN y la Universidad AFI. Nosotros estamos haciendo varios estudios, tanto con productividad y competitividad, que es el tema ambiental, y de Humata, ¿cierto? Se están realizando planes y de estudios para nosotros poder definir eso. Te voy a poner un ejemplo que eso lo encontramos y es un ejemplo real en el municipio. La Tigra tiene una afectación muy grande, ¿cierto? ¿Y qué tenemos en la fuente hídrica La Tigra? Que en la Tigra nosotros hemos encontrado tuberías subterráneas donde iban aguas negras de predios cercanos, de lotes cercanos que cuentan con, estamos hablando, lagos en la parte de encima, son lagos donde manejan peces, lagos muy grandes y que van estas aguas a La Tigra. Entonces,
ese es uno de los ejemplos. Nosotros tenemos una afectación muy grande en la Tigra y esa es una de las afectaciones grandes, que el tema de las tuberías subterráneas que van aguas negras, ¿cierto? Va el tema de las aguas de los lagos que en este momento tienen los lotes que están cercanos a estos lagos. ¿Y qué va a pasar con esto? Tanto lo que usted me dice, tanto lo que me dice, porque son varias, digamos, varias consecuencias, son estudios que en este momento estamos realizando, porque nosotros no solamente estamos con los estudios del DAGRAN, perdón, la Universidad AFIT, es porque eso entra a otro tipo de estudios. Por ejemplo, el tema de la reforestación, dame un momentico por favor. El tema de la reforestación que se hizo en la parte alta, estamos hablando de las margaritas que me lo han preguntado mucho. Nosotros no llegamos a decir, vea, siembren cualquier árbol acá. No, ¿por qué? Porque también debe tener un estudio para saber qué árbol y cuál no es apto para ese terreno. Allá se sembraron más de 2000 árboles. Se hizo una protección de rondas de coronación por unas grietas que teníamos así. Inicialmente teníamos un reporte de que había una acumulación de material, digamos que iba a haber una avalancha por tema cuando no se encontró, ¿cierto? Entonces por eso nosotros nos apoyamos con los profesionales. Con lo que me dice señor, el apoyo de nosotros son los estudios, ¿cierto? Porque yo no puedo llegar a donde alguien, porque me puede demandar fácilmente. Incluso nosotros ya hemos recibido, digamos, quejas y derechos de petición con lo mismo, porque nosotros debemos de tener el soporte en este momento, un soporte legal para poder yo acceder, que ya lo estamos haciendo, a todas estas cosas. Ahora sí, con... Uno de los problemas grandes y gravísimos para mí, personalmente, es la violación del antiguo POT y ahora la ineficiencia de las administraciones municipales para realizar el nuevo POT. ¿Qué ocurre con esto? Es la permisividad criminal que se ha presentado a las administraciones municipales de permitir construcciones donde no se debe y la destrucción casi completa y total del municipio del área verde. Demasiadas casafincas, como usted decía, con las aguas negras hacia el lado de abajo, con los lagos, con las piscinas. Entonces, y hay algo... Aquí hay también es un delito criminal. Sí. Y hay algo muy importante, para asemejar la pregunta que usted me hacía. Nosotros cuando ingresamos, antes de ingresar al PBOT, cuando nosotros ingresamos, nosotros encontramos un contrato, ¿cierto? Que ese proyecto nos decía, que se iba a reforestar tema de la Galápago y unas medidas de mitigación para la fuente hídrica la Galápago. Eso está con Contraloría. Es bueno pues que ustedes sepan, porque toda esta información es pública. Eso está con Contraloría, que Contraloría vino, cuando hicimos las visitas en campo, no se encontró ni un árbol bajo ese contrato. O sea, no se encontró ningún árbol, ninguna mitigación, como me lo preguntaban, bajo esta fuente hídrica la Galápago, que si se junta con otra quebrada, porque se junta, puede formar un desastre natural grande y una afectación grande para el municipio, ¿cierto? Entonces, encontramos un contrato que nunca se hizo una reforestación, ni un árbol se sembró bajo lo que dice este proyecto. Estoy hablando lo que dice el proyecto. Y unas medidas de mitigación que nunca se encontraron. Entonces hay una falencia grave, que eso ya lo tiene Contraloría General de la Nación, ¿cierto? Con lo que me decís del PBOT, nosotros tenemos un PBOT muy viejo, es del 2000, que en este momento, con la ayuda de esta administración, entramos ya en el tema, estamos haciendo la parte contractual, porque debemos de actualizar y va a pasar a ser EOT, Esquema de Ordenamiento Territorial, que ya se está haciendo y se está ejecutando. Como les digo, esto es un paso a paso, ya la dinámica del municipio cambió, ¿cierto? Es una dinámica que por todo debemos de tener un estudio. ¿Que necesito un muro acá? Sí, debo de tener un estudio. ¿Que necesito un disipador de energía acá? Debemos de tener un estudio. Ustedes se dieron cuenta que cuando hubo la avenida Torrencial tumbó muchos muros de contención. Es por eso, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos obteniendo todos esos estudios, aparte del estudio del DAGRAN, aparte del estudio de la DEAFIT, tenemos otros estudios de obras hidráulicas en la parte encima, que son varios estudios que nos van a ayudar a soportarme. ¿Qué debo de hacer acá? Si debo hacer un Boscolver, ¿qué medida debo de tomar? Pero sí, con el tema del PBOT, que es un PBOT del 2000, ¿cierto? Nosotros estamos en ese momento en el proyecto para poder llegar a EOT.
votado completamente. Listo. También los estudios, estos estudios también van a permitir tener una información para incluir en el EOT, porque precisamente estamos identificando las zonas que no se pueden ocupar, sobre todo pues en la parte alta, en la parte del cerro y en el suelo urbano. Claro, queda otras áreas. De todos modos, en el ejercicio que nos pasó el municipio, ya se tenían unos estudios básicos para el municipio, pero obviamente, digamos, la magnitud de este evento no estaba contemplada en esos estudios básicos. Entonces, digamos que en el ejercicio que se está haciendo, se está actualizando esa parte alta y va a quedar actualizado, digamos, el tema de la gestión de riesgo en la cabecera municipal. Al respecto de este evento, para mí no es natural, como dicen los vecinos de Al Rincón, un consejo para todos los venecianos es levantar los ojos, estar pendientes de las nubes y sobre todo estar pendientes de los que nos pronostican el clima, porque ayudan. Yo después de esa situación quedé con un trauma en mi verdad, y me fui de Venecia unos días, pero me ha estado ayudando a seguir acá, de estar observando el pronóstico del clima y que aprendí a mirar hacia arriba, porque le doy gracias a Dios que entiendo qué es lo que está pasando y sé que me están protegiendo. No solamente de allá, llamemos Dios, sino de parte del gobierno. Inclusive ayer mismo, había nubes por todos lados y agua por todos lados, por todo ese lado de abajo. Y aquí en Venecia estamos protegidos, porque sé qué es lo que está sucediendo con el clima. Lo que pasó ahí también sé qué es lo que pasó, no solamente sucedió aquí en Venecia, sino también pasó en Valencia, en un pueblo del mundo. La manipulación climática nos está matando. ¿Y por qué razón? Porque estamos permitiendo que las multinacionales que se quieren aprovechar de todos los recursos naturales de nuestras tierras están desplazando a los ciudadanos, no solamente para los recursos naturales, sino para crear sus emporios financieros. Y Venecia, no sé por qué razón, la minería, ese evento que es manipulación climática, se presentó. Ahora, una de las cosas que yo le pediría a toda la gente de Venecia es todos contra la minería, porque parte de ese evento es para aprovecharse de la riqueza que hay en el subsuelo de Venecia, oro y otros minerales que son de manera importante para las multinacionales, que eso va para afuera, eso no caso, pero la riqueza no es para los colombianos. Entonces digo yo, o nos levantamos conscientemente por nuestro territorio, o nos vamos de acá, o al cementerio, porque es que no hay otra. Listo, hay un tema muy importante. Nosotros, con apoyo del departamento, nosotros tenemos alertas tempranas, que todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Nosotros tenemos un sensor de nivel instalado en Santa Ana, tenemos un pluviómetro en el Rincón y que estamos en proyecto de instalar sensores de niveles a las demás fuentes hídricas. Estamos hablando a la Cerreña, a la Santa Bárbara, a la Galápago, ¿cierto? Que tengan su sensor de nivel. Los resultados de ese seguimiento los realizo yo y varias personas de acá de la administración y mi persona. Yo he sido, digamos, muy juicioso y he mandado estos resultados a algunos grupos para que se den cuenta cómo estamos en el tema, cuánta agua está lloviendo y cuánta creciente o nivel del cauce está bajando. Si les hago, digamos, una invitación y aprovecho pues como este medio, hay muchas personas que nos están generando pánico en las redes sociales. Les voy a explicar el caso más complicado que tuvimos. Nosotros tuvimos un reporte que venía una avenida torrencial. No era avenida torrencial. Tenemos personas enfermas en el sector de Chapinero y casi me hacen morir una señora. Con todo el pánico que generan. Generar pánico sin tener las pruebas y sin tener en este momento una prueba o algo técnico por parte de los profesionales puede generar una medida correctiva hasta multa, porque nosotros estamos jugando con la salud del municipio. Muchos estamos bien, pero hay muchas personas que en este momento, incluyo a mi mamá es muy nerviosa y me vive preguntando, y en los grupos, no, es que tal persona dijo que venía una avenida torrencial, es que acá en la parte alta hay un represamiento. No, tenemos que hablar desde la parte técnica, que solamente escuchen lo que nos dice la administración municipal, lo que nos dicen las entidades competentes, DAGRAN, las demás entidades, que es la información veraz. Nosotros hemos publicado esa información. Yo he estado en las quebradas, en las fuentes hídricas a la 1 de la mañana,
dando información. No es que se salió por acá, no ha pasado nada, damos la tranquilidad. Hace 8 días teníamos varios reportes de que había un desprendimiento, un movimiento en masa que incluso hasta la idea nos lo ayudó a revisar. No hubo nada, tenemos mucho material, sí. Roca que se está desprendiendo, sí. Tenemos sedimento en las fuentes hídricas que hemos venido limpiando, sí, pero aparece más porque las fuentes hídricas también se tienen que limpiar. Las fuentes... Mientras no haya represamiento, no hay peligro. Eso. La canal, ella tiene por dónde salir. Eso. Pero si hay represamiento y tenemos que ser conscientes porque muchas personas vivimos aquí en la ribera y lo que hacemos es, si hacemos una vez lo botamos allá, entonces nosotros no somos partícipes del mismo momento que estamos pasando. Que así estamos atendiendo un problema en un sector. Tiraron colchones, de todo, a la fuente hídrica, que eso es lo que está pasando, que ustedes también nos deben ayudar, por eso necesitamos que nos ayuden a replicar la información, que estas fuentes hídricas hay que cuidarlas y que estén limpias. Hemos inyectado maquinaria, así que incluso estamos a la espera que el DAGRAN y la gobernación nos va a ayudar con más maquinaria amarilla. ¿Para qué? Para continuar mitigando lo que ya habíamos mitigado el año pasado, pero que con el paso ella vuelve y arrastra el material. Hay sonidos, deben de haber sonidos. Pero Sí. es que cómo hace uno con la gente que Sí. es como tan cerca. Por ejemplo, Chapinero, allá todo el mundo va a tirar. Eso es. Nosotros tenemos un proceso, doña Mabel, y es un proceso muy práctico. A nosotros las personas nos han dicho quién es y hacemos un proceso. Y nosotros desde la administración hemos levantado 4 multas, porque eso genera multa. Y les voy a decir algo, tocándole el bolsillo a las personas aprenden. No sé si ustedes se dieron cuenta, no es de esta divulgación, pero lo quiero traer. Nosotros tuvimos un incendio forestal con límites de fredonia, estamos hablando en el sector Melindres. 2 personas que por aplicarle fuego a un panal de abejas encontramos restos de combustible, generaron un incendio forestal, más o menos de una cobertura de 20 hectáreas, se quemaron, ¿cierto? Y cuando llegamos al sitio, las 2 personas muy relajadas, que se nos salió de control. Las quemas controladas no existe. ¿Qué pasa? Ese proceso lo tenemos con fiscalía, porque no se puede permitir. Incluso las 2 personas vinieron a inspección porque el proceso lo tenemos allá. Se les aplicó la multa hasta 32 salarios mínimos contiene la multa. Estamos hablando casi 40 millones de pesos, ¿cierto? Y estamos hablando que como los resultados los tome la fiscalía, son la fiscalía decir, porque para mí da arresto. Encontramos fauna muerta, encontramos demasiado que afecta al medio ambiente y nos puede afectar a nosotros. Entonces, nosotros los invitamos a que nos ayuden a reportar estos procesos. Nosotros ya tenemos varias medidas instaladas, lo que llevamos en el 2025, que así debe de ser, para cuidar, así debe de ser, porque si yo llego y yo le doy la sensibilización, pero yo sé que muy poquitos me van a escuchar, pero muchos le van a hacer caso omiso. Nos toca tocar el bolsillo. Bueno, la última pregunta para mí es más importante para poder dormir tranquilo. Y es, ¿qué relación o conexión tiene la alcaldía municipal de Venecia con el IDEAN, que son los que manejan el clima? Ellos saben más o menos dónde y cuándo, en qué momento va a caer una... Claro que sí, nosotros tenemos mucha relación con el IDEAN y especialmente también con el DAGRAN, que es el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia. DAGRAN maneja SAMA, ¿cierto?, que es otro monitoreo, pero con DAGRAN hemos llegado al IDEAN, incluso todos los días estamos en comunicación con ellos. Y nosotros, no sé, creo que muchas personas acá están en un grupo que se llama Venecia Informa, que toca, ¿cierto? Hay una persona acá, se me fue, que me ayuda a publicar la información que yo envío. Si quiere usted ahorita me deja su número, porque yo he sido muy juicioso y yo todos los resultados y todo lo que va pasando en un evento de lluvia, lo envío a esos grupos para generarle tranquilidad a las personas. Y lo publicamos en los medios de comunicación y las páginas de la alcaldía. Estamos hablando en Facebook, Instagram y demás. Por lo mismo, es una iniciativa que nosotros tuvimos de publicar todos estos resultados, es porque hemos tenido personas muy maliciosas que dicen, viene una avenida torrencial, viene un deslizamiento, se va a caer Venecia. Muchachos, tranquilidad, la información la da es la alcaldía con apoyo de estas entidades, de la niña de camiseta azul, que es la del DAGRAN, y varios profesionales del DAGRAN que nos brindan esa información. Nosotros tenemos varios predios afectados que requieren en este momento una mitigación.
Pero hasta que nosotros no tengamos los estudios, que yo quiero que yo quiero que este afloramiento natural nuevo pase por acá y no pase por acá, eso no lo decidimos nosotros. Nosotros necesitamos el apoyo de estudios para ver Venecia cómo vamos a mitigar, y que estos estudios van a ¿dónde? Al EOT, porque eso ya nos va a servir a futuro cómo va a funcionar Venecia. Así les pido mucha paciencia, les pedimos mucha tranquilidad. Son 4 meses y medio de ejecución de estos estudios. Hay estudios de otras entidades por otras mitigaciones que unos ya los tenemos y otros están en proceso, pero esto es de paciencia. Todos quisiéramos que todo fuera ya, pero esto es un proceso que se ha venido, pues digamos, realizando muy ágil con apoyo de la administración y con apoyo del departamento. Ejemplo, tenemos afectación en la Uribe Gaviria, tenemos varios puntos que en este momento estamos en seguimiento para poder llegar, digamos, a una posible solución. Alguien iba a preguntar algo y se me fue. Que ahora que está hablando de la instrumentación, SAMA, digamos que SAMA está en un proceso como de reactivación, pues, de la plataforma de SAMA, y definió como una de las prioridades de Venecia, colocar instrumentación en las cuencas de Venecia para que puedan ser consultadas por todo el mundo esas estaciones. Entonces va a quedar en la plataforma de SAMA, va a quedar unas estaciones de Venecia que van a ser públicas, como son las otras estaciones que hay en muchos municipios. Esa sería como pública, porque entiendo que la que hay ahora, que es una estación que es del CIATA, pues finalmente solamente, digamos, la administración tiene como acceso a esa información. Pero SAMA priorizó dentro de la ejecución de este año al municipio de Venecia para colocar unas estaciones, y que las estaciones montan los datos en tiempo real y la gente puede consultarla por internet o por el celular, puede consultar esta información. ¿Con ese o con C? Con ese. Vemos que la plataforma se está reactivando, pero ya quedó priorizado que el municipio de Venecia va a tener una instrumentación en tiempo real, y que sí la puede consultar como de consulta el CIATA. Se va a poder consultar ahí, pues básicamente si está lloviendo, cuánto está lloviendo, y finalmente el tema de niveles de quebrada. Sería muy difícil y complicado de pronto hacer como en los tiempos pasados, que aquí en el teatro o en la torre de la iglesia colocaban un parlante y nos estuvieron constantemente informados al respecto de todo. Ya lo tenemos. Es que nosotros hemos avanzado y hemos divulgado, pero yo sé que hay muchas personas que no les da tiempo entrar a las redes sociales y todo. Nosotros en el municipio instalamos 8 alarmas comunitarias. Estas alarmas comunitarias están repartidas entre la parte alta, se van a instalar más, y acá en el casco urbano estamos hablando que tenemos 3 en la iglesia. ¿Cuál es la función de esta alarma comunitaria? Que nos va a avisar y le va a avisar a la comunidad en caso de que se vaya presentando una emergencia, pero que tiene un punto muy clave, que estas alarmas comunitarias se puede hablar, o sea, también se puede tomar como un componente de un megáfono para que el municipio escuche qué es lo que está pasando cuando tengamos una afectación de la emisora. Entonces nosotros tenemos 8 alarmas comunitarias que ya fueron instaladas, pero por junta de acción comunal, unas que se priorizaron, ¿cierto? Se dieron unos kits de rescate, que este kit de rescate está compuesto por camilla de rescate, cuerda de rescate, lámpara, un botiquín profesional, extintor, que nos va a servir, y megáfono, veo que la tiene clara, y megáfono, que nos va a servir que mientras que llegue un ente socorredor, mientras que lleguemos a sitio, hay personas que son capacitadas en algunos barrios, hay personas que cuentan con enfermeros, hay más capacitaciones que se van a venir, porque nosotros vamos a capacitar a la comunidad, y ya lo hemos hecho en temas de primeros auxilios, porque eso es muy importante también para ustedes. Hay varias medidas que nosotros ya hemos adelantado y que de pronto varias personas no saben, pero ya están instaladas en el municipio. Yo creo que Midio tiene una pregunta para él, sí. Muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Marco Gamboa. Marco, muchas gracias. Mi nombre es Miguel Patiño. Cuando entré ahorita, escuché que estabas hablando de que ustedes tienen varios planos topográficos de la Agustín Codazzi en diferentes escalas, ¿cierto? Donde más o menos ustedes pueden hacer un comparativo de lo que han cambiado nuestros suelos o se ha movido, pues, la topografía de Venecia, ¿cierto? Es analizarlo más detalladamente, porque ahí yo entraría como, por ejemplo, a resolver un poquito la inquietud de Jaime, y es eso: los que nacimos aquí hace 60 años o 50 años y que hemos visto
visto el cambio de uso del suelo en nuestro municipio, que antes esto era cercado por trapiches y cañaruzales y cafetales en las laderas, pero había una cultura sagrada de los tenedores de esos suelos en los días, y era mantener las zanjas abiertas. O sea, no habían humedales, zonas de encharcamiento, porque para ellos todo metro de tierra era productivo, ¿sí? Y lo que hace que nuestros terrenos se segregaron tanto, o sea, ya no 380 hectáreas como es la malla, sino que la malla es una colcha de acaso llena de finquitas y de cabañitas, pero está la mala cultura de tapar desagües, de no destapar las zanjas, de cerrar caminos, de achicar o construir casi hasta las fuentes de agua. O sea, esa cultura de los viejos campesinos, que era producir, pero favoreciendo también el medio ambiente y las aguas, eso no se volvió a ver, ¿cierto? Entonces, de pronto, ahora sí, con lo que está pasando, descubrimos que nuestros suelos eran gredosos y que habían capas de 7 metros, de 15 metros de greda, que cuando eso se satura de agua se vuelve un jabón, ¿cierto? Porque los antepasados nos protegían por encima, ¿cierto? Conduciendo las aguas hasta los caudales, ¿cierto? Entonces, yo sí quisiera que hubiese como ese informe, cuánto ha afectado hoy ese mal uso de los suelos que hemos tenido desde hace 100, 200 años y que antes los protegieron, ahora no, ¿cierto? Yo lo digo porque pues toda la vida he pertenecido a una familia de agricultores, soy de la Malla, compañero de los Fernández que quedé mucho. Sé cuando la Malla se parceló, sé que esas tierras que se movieron anteriormente eran cañarosales, pero era una cultura clara de mantener los caños descubiertos, de mantener los descoles de la ría, las obras destapadas. Hoy, y es responsabilidad del municipio también. Yo le he dicho mucho en el consejo. ¿Para qué pavimentamos, hacemos una placaboya si no mostramos dónde van a descolar las aguas, dónde están las tuberías que van a llevar esas aguas que corren por la ría? Entonces, es responsabilidad de todos, pero si yo sí quisiera como ver ese... que se replica ahí, pues, pasa en muchas partes por el tema del manejo de las aguas, que las casas no tienen los bajantes, entonces o entregan directamente al terreno. Son muchos manejos individuales que en últimas, cuando tengo muchas viviendas, pues te terminan en un problema general. Yo creo que es un tema que yo creo que ayer alguien en la reunión que tuvimos en la parte alta, en el rincón, nos decía, es que evidentemente tenemos un papel, todos jugamos un papel con el riesgo y hay que definir que podemos convivir con un nivel de riesgo, pero podemos convivir si todos gestionamos el riesgo. Si todos somos conscientes de que tenemos que manejar las aguas, de que tenemos que hacer eso, pues digamos hay un nivel de riesgo que podemos manejar. Pero si no lo hacemos, pues finalmente el riesgo va a tomar una dimensión que ya no se vuelve manejable. Entonces ahí hay un papel muy importante de concientización de los que ocupamos el territorio en términos de unas acciones mínimas que debemos hacer por nuestro bienestar y por el bienestar del sector, ¿cierto? Y eso pues es un tema cultural que evidentemente pues tenemos que fortalecer también en ese territorio. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Este es el momento de responder, de aclarar dudas. No. Listo, entonces para ir como finalizando, nosotros le damos el agradecimiento principalmente a ustedes, al DAGRAN y a la Universidad EAFIT en cabeza del doctor Don Marcos. Si de pronto tienen alguna pregunta, me llaman, pueden acercarse a la oficina de planeación, yo les contesto el teléfono, ¿cierto? Porque igual, digamos, incluirle tanta información a ustedes, hay cosas que de pronto se nos olvidan, pero la idea es que ustedes se sientan tranquilos. Nuevamente les realizo la invitación. La información la da la administración municipal, las entidades que nos apoyan en este momento, para que no generemos pánico y hagamos una aclaración de todo esto. Tenemos profesionales en campo que nos están ayudando, ellos nos están ayudando en muchas cosas, nos ayudan a aclarar información. Entonces, muchas gracias a ustedes y bueno, estamos atentos a cualquier novedad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, no, lo que necesiten.